Ya, hablemos de la ley de Ohm. ¿Qué representa la ley de Ohm? La ley de Ohm representa que debemos tener presente un componente alimentador, o sea, mejor dicho, una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación está dado en voltios, ¿ya? Esa es su unidad, voltios. Y esto está unido a una resistencia. Esta resistencia la vamos a llamar R. Esta resistencia va a estar en ohms. Y su símbolo es así, ¿ya? Un sombrerito cambiado. En la clase anterior ya habíamos hablado parte de este símbolo, ¿ya? Ohm. Profesor, ¿qué representa entonces esta R? Nuestra R representa la resistencia de un dispositivo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué nos puede representar una resistencia? Puede representar un foco, ¿no? Un foco de iluminación. La televisión es una resistencia, es una acumulación de resistencia. En realidad está formado por filtros, diodos, transistores, y todo ello tiene una resistencia. ¿Qué también puede representar una resistencia? Puede ser también el funcionamiento de una licuadora, el funcionamiento de una PC, el funcionamiento de un radio, ¿no? De una radio, de una refrigeradora, el funcionamiento de un equipo estéreo, cualquier elemento electrónico en el cual nosotros necesitamos de una energía, esto va a representar una resistencia. Hay otros textos que le llaman cargas. Cargas, ¿por qué le dicen? Porque absorbe una determinada energía. A ver, vamos a hablar sobre este tipo. Si nosotros decimos que la fuerza de alimentación está dada en voltios, quiere decir que aquí hay un voltaje. Hay un voltaje. Este voltaje hace que ingrese una corriente eléctrica, ¿no? Una corriente que va a salir de la fuente. A ver, este sería una I, que va a ingresar a la fuente hasta llegar a la resistencia. Sale de la resistencia y retorna la energía, perdón, la corriente eléctrica ingresa a la fuente, pero a su regreso. Entonces, para calcular o para tener la ecuación, entonces vamos a conocer si a esta la llamamos la B mayúscula, o sea, el voltaje que genera la fuente de alimentación, entonces B es igual a R por I. Esto es la expresión volt-ampere. Profesor, y la ley de Ohm se refiere a la resistencia. La resistencia quiere decir al voltaje sobre la corriente, que es lo mismo, sino que acá se está despejando la resistencia. No se olviden que la resistencia tiene que dar en ohmios. Ha habido experimentos para poder evaluar el valor de la resistencia de un elemento, pero chicos, no tenemos laboratorio a nuestro alcance, porque nuestro trabajo es full manual. Ya en el colegio, donde disponemos de nuestro laboratorio, ahora sí podemos hacer uso de esta expresión, ¿ya chicos? Entonces, vamos a hablar de la energía que consume, la energía. La energía que consume va a estar dada por la ecuación voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Eso sería la fórmula a tratar, la fórmula que nosotros vamos a utilizar en nuestros ejercicios. Pero también, si yo quiero calcular el voltaje, ¿no? El voltaje de esta fuente luminosa, perdón, fuente de energía, esta B, que de esta fuente se puede calcular por la división de la energía sobre, en este caso, sobre Q. ¿Q qué representa? Q representa a la carga que ya hemos hablado en los capítulos anteriores,
y esto está dado en coulombs. Su unidad es el coulombs, ¿ya? La energía ¿en qué se da? A ver, ¿quién me dice? Le pongo un 20 que me dice la unidad de energía. ¿Cuál sería la unidad de energía? Joules. 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 Muy bien. ¿Quién respondió? Cristian, me llamo Cristian. Cristian, apellido. Becerra. Becerra, tienes 20, ¿ya? Así, al seco. Tienes 20. A ver, Becerra por acá, Becerra. Para el Becerra, ya está acá, ya lo encontré. Becerra, tienes tu 20, ya, bien ganados. Ya. Entonces, para este caso vamos a emplear esta expresión. Para calcular el voltaje de esta fuente luminosa es la energía que se da en joules sobre la carga que genera el flujo, ¿no?, de electrones, ¿no? Entonces esto va a estar dado en coulombs. Entonces tenemos otra fórmula más. Total, tenemos 3 expresiones que vamos a utilizar en nuestro cálculo. Ya, chicos, a ver si alguien le toma una fotografía, una fotito, por favor, para que lo tengan en cuenta en su plataforma. Listo, comenzamos. Por favor, el link, no se olviden el link, ya vayan a quedarse sin asistencia. Ya, ahí nuevamente mando para que aquellos que han ingresado después, creo que ahí está hija, creo, que recién ingresado. Bueno, chicos, comencemos. A ver, primer problema, ejercicio número 1. Un generador de corriente, ¿ya? Un generador de corriente proporciona 680 joules. 680 julios, ¿ya? Energía. 680 julios de energía. A una carga de 40 coulombs. Carga es igual a 40 coulombs, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que son cargas. ¿Cuál es la medida de la FEM? ¿Cómo se llama esto? Fuerza electromotriz, ¿sí? Esto es la fuerza electromotriz. Estamos hablando por la letra B mayúscula que nosotros estamos representando. Hay otros textos o hay otros profesores que también le ponen la letra E como fuerza electromotriz. Hay varias presentaciones. Entonces, para calcular esto, hay una fórmula. Ustedes observen ahí su fórmula. Y esto es igual a la energía sobre la carga, ¿no es cierto? La energía sobre la carga. Cabe señalar que el trabajo es igual que la energía. Les aviso, tengan cuidado, porque hay problemas donde se incluye el trabajo efectuado por una carga. Entonces, el trabajo siempre se va a dar en joules. Joules entre la carga te va a dar el voltaje generado, ¿ya? A ver, vamos a reemplazar, ¿cómo sería? Reemplazamos... 680 joules 680 sobre 40. Con loops. 17. Claro, 17 en ese caso decimos 680 julios sobre la carga que es 40, ¿no es cierto? Coulombs. Entonces, esto sería, se anulan los ceros, sería 17, ¿no? 17 voltios. Joule sobre coulombs. Profesor, ¿y qué significa joule sobre coulombs? ¿Qué significa? Joule sobre coulombs, un joule sobre coulombs es igual a un voltio. O sea, quiere decir que esta fuerza electromotriz va a ser igual a 17 voltios. Esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? A ver, un poquito rápido. ¿Pueden hacerle una captura todos? Listo. ¿Ya? Entonces, una carga que tiene 1.5 coulombs pasa por una batería de un celular que tiene una fuerza electromotriz es igual a 3.8 voltios. 3,8 voltios, ¿no? Y dice además, ¿qué energía eléctrica recibe? Energía eléctrica, o sea, estamos hablando de W, ¿no? W la vamos a representar como la energía que absorbe ese dispositivo. A ver, ¿cómo sería en este caso? Voltios es igual al trabajo sobre la carga, ¿no es cierto?
Esta ecuación no se olviden, chicos, ¿ya? El V, el voltio, se refiere a la fuerza electromotriz. Entonces la fuerza electromotriz va a ser 3,8 sobre acá. La energía es lo que nos piden, ¿no es cierto? Esa es la incógnita. Sobre Q. ¿Cuánto vale Q? 1,5 voltios. Entonces, ¿cuánto sería acá? Multipliquen. 5,8. 5,7 joules. 5,7 ¿Cuánto? joules. 5,7. 7 joules. Joules. Bien. Chicos, copien, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Quién dio el último resultado? Lo han entendido. El ejercicio dice, en los extremos de un foco cuya resistencia es de 40 ohmios, ya, 40 ohmios, hay una diferencia de potencial de 110 voltios. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica circula? En el Ecuador utilizan 110 voltios como un voltaje estándar, ¿ya? Acá en el Perú, el voltaje es 220 voltios. En Estados Unidos también aplica 110, ¿ya? Después Brasil, Argentina, ellos utilizan los 220 voltios. Entonces hay que saber diferenciar. Por eso que no sé si ustedes se habrán percatado cuando viene un elemento electrónico del Ecuador, ustedes se habrán dado cuenta, atrás del dispositivo viene una plaquita donde dice 110 partido 220 voltios. ¿No? ¿Eso qué significa? De que ese aparato electrónico puede funcionar acá en el Perú o puede funcionar en Ecuador, porque en esos lugares, también en Estados Unidos también, ellos trabajan con 110 voltios, ¿ya? Eso les estoy avisando porque por cultura general es importante que sepan, ¿ya? Entonces, ¿qué fórmula emplearíamos en este caso? La fórmula de volt-ampere. El volt-ampere es igual al voltaje igual a la resistencia por la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje? 110. 110. 110. Resistencia, acá, 40. 40. Por corriente. Entonces, cuando este pasa a dividir, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es la respuesta acá? 2,75 amperes. Amperes. ¿No es cierto? Amperios. Bien, chicos, copien, por favor, o una captura, un poquito rápido, que se nos va el tiempo. Intensidad de corriente, para este caso 3,4 amperios. Intensidad de corriente es 3,4 amperios, ¿no? Ya, listo, voy a repetir. ¿Cuál es la medida de la diferencia potencial? O sea, me piden el voltaje entre los extremos de una resistencia de 25 ohmios. Acá está la resistencia de 25 ohmios y la intensidad de corriente que es 3,4 amperios. Este es el problema número 4 de diapositiva. Entonces aplicamos voltaje es igual a R por I. Voltaje es igual a la resistencia que es 25 ohmios por la intensidad que es 3,4 amperios. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto sería? 85 voltios. 85 voltios. 85 voltios. ¿No? 85 voltios. Y eso sería todo, chicos. Bueno, a ver, voy a ver si es que hay una oportunidad donde vamos a aplicar asociación en serie, paralelo, asociación de resistencias, asociación hablemos también de inductores, capacitores. Es bonito. Este tema más se relaciona a lo que es nuestra realidad, ¿no? Y bueno, es importante porque también viene en lo que respecta a los exámenes de admisión. Bueno, pues chicos, creo que ya queda un minuto máximo. No se olviden de registrarse su asistencia y a ver una captura